Saludos, apreciados compañeros y colegas del Diplomado en Docencia Universitaria impartido por la Universidad Nacional Pedagógica Libertador, UPED, Núcleo Guanare. En esta oportunidad dando cumplimiento a las asignaciones académicas emitidas por el profesor Stanley Toro en la materia de estrategias y recursos instruccionales. Antes de comenzar a debatir mi punto, quiero dejar para ustedes una pequeña reflexión de C.R. Lewis. La tarea del educador moderno no es la de talar árboles, sino la de regar desiertos. Muy importante para nosotros que aspiramos a ser educadores en una época moderna, donde la modernidad cada día nos arropa más. Con esto pues quiero iniciar mi intervención que tiene que ver mi exposición con lo que tiene recursos instruccionales, su importancia, aplicación, análisis. Y bueno, para ello vamos a definir en primer lugar qué es un recurso instruccional. Un recurso instruccional es el conjunto de materiales, herramientas, recursos, valga la redundancia, que utilizamos para impartir una clase, para transmitir una enseñanza, para transmitir un conocimiento y que lo apliquemos y que resulte de la manera más eficiente y más eficaz posible, que se logren los objetivos que queremos a la hora de transmitir, a la hora de la utilización de estos recursos. Importante es que se logre, ¿verdad?, el objetivo. Allí la responsabilidad recae mucho sobre el educador, porque tiene que ver una serie de factores que más adelante vamos a determinar para aplicar buenos recursos instruccionales. No es simplemente aplicarlo por aplicarlo o simplemente leer la teoría y aplicarlo, sino que cada caso tiene su particularidad y allí depende la estrategia de un buen educador, pues tener las herramientas y la planificación necesaria para poder establecer este tipo de recursos. ¿Ok? Entonces, como les decía, para las fases del diseño de un buen recurso instruccional se nos presentan 5 etapas, tal como nos lo define la profesora Gloria Yuscari, ¿verdad? Ella nos las define, las fases de, para la aplicación de un recurso instruccional en 5 importantes fases, que para mí no sería fase, para mí sería como un ciclo, analizando la participación, la investigación de la profesora. Veo que es como un ciclo y ya verán por qué. Primero arrancamos con el análisis. Es importante analizar, ¿verdad?, el recurso que se va a utilizar. Ya lo decía anteriormente, evaluar todas las condiciones que se están dando. Por ejemplo, actualmente en Venezuela vemos que además de la situación de la pandemia, el distanciamiento social y que cada día pues nos alejan un poquito más del aula académica, ¿verdad? Es importante este tipo de recursos porque y en época de modernidad, pues como estamos utilizando, por ejemplo, este recurso, el recurso de la videollamada, de la videoclase, el recurso de Zoom, el recurso que nos aleja un poquito también de lo que tiene que ver los libros, el recurso tradicional, como son el atril, la exposición, el debate en clase, la lluvia de ideas en clase, todo eso, ¿verdad? Se ha perdido un poquito, digamos, la modernidad ha dejado atrás estas herramientas. Pero como lo decía el profesor Stanley Toro en la clase presencial que tuvimos la semana pasada, estamos volviendo a eso, entonces es allí cómo debemos determinar y aplicar buenas estrategias. Bueno, luego de un buen análisis, de haber determinado todos estos escenarios, nos toca el diseño. ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a diseñar? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cuál es la función que queremos? ¿Qué queremos transmitir con este plan? Todos estos elementos importantes que van a estar a la hora del diseño de un buen recurso instruccional. Luego de eso, el desarrollo. ¿Cómo lo desarrollamos? Y ya tocaba el punto, decía, pues la situación en Venezuela, ¿verdad?, que estamos en nuestro país. Es importante, ¿verdad?, que bueno, la situación de internet, de luz, de conectividad, de transporte, porque se tiene que mencionar, entonces hace un poco más difícil el tema a la hora de aplicar estos recursos, que en la clase se puede planificar una cosa y vemos cómo en el transcurrir del tiempo siempre los profesores tienen que tener un plan A, un plan B, un plan C, para que la clase tenga un buen desarrollo.
un buen desarrollo. Y bueno, por último, la aplicación, una aplicación efectiva, tiene que ser efectiva, tiene que ser que todas las personas, los participantes tengan el acceso a esta planificación. Entonces, que todas estas 4 fases anteriores, o momentos, digámoslo así, o estos momentos, por eso yo lo decía más que una fase, yo lo veo como un ciclo. Fíjense que pasamos por el análisis, pasamos por el diseño, por el desarrollo, la aplicación, y vamos a terminar en lo que tiene que ver la evaluación, que es lo final. O sea, ahí vamos a determinar si nuestro recurso fue importante o no, si fue bien aplicado o no, si gustó dentro de la población estudiantil, dentro de nuestros estudiantes. Es importante también destacar que estos recursos no solamente se pueden aplicar para la educación andragógica, sino para la educación pedagógica. Es importante destacar este punto. ¿Por qué? Porque es para los distintos escenarios. La educación especial, para la educación especial es muy importante este tipo de recursos, y hay mucho material sobre lo que tiene que ver para lo que es la educación especial, para personas con alguna discapacidad que se presente. Entonces, estos tipos de recursos instruccionales, porque son muchos, una gran cantidad, simplemente en la teoría nos definen algunos importantes, ¿verdad? Pero hay mucho, cualquier recurso que usted dentro de la investigación que hacía, algún autor mencionaba sobre lo que tiene que ver en la lluvia de ideas por internet. A mí me llamó la atención y me detuve a leer. Y ciertamente por Zoom, cuando uno hace los debates, la clase por Zoom, tal como lo plantea, pudiéramos decir que es una lluvia de ideas, porque cada quien expone, tal, lo único que no se hace presencialmente. Definía el autor allí, que se hacía a distancia, pero es como una lluvia de ideas. Y entonces un poco haciendo un símil allí entre lo que tiene que ver la modernidad con los recursos tradicionales. Entonces, bueno, todo este ciclo nos determina en la evaluación, como les dije, que es lo más importante y nos va a determinar si fue bien aplicado o no. Entonces, la importancia, dada toda esta explicación, ¿cuál es la importancia? Uno, objetivizan el contenido de la enseñanza. ¿Por qué lo objetivizan? Ya lo decíamos anteriormente. Porque hay que precisar importantemente qué es lo que se quiere. Y va a estar direccionalizado hacia un solo punto de aplicación. ¿Ok? Mejoran las condiciones en el aula de trabajo, hay armonía, hay paz, hay alegría a la hora de recibir clases, o sea, hay una buena interacción alumno-profesor. Permiten vincular la teoría con la práctica, lo decíamos anteriormente, muchas cosas una cosa es lo que veamos en clase y otra cosa es la teoría. Nosotros en clase podemos estar viendo todo esto, ¿verdad? Pero si nosotros realmente no aplicamos, ¿verdad? Esto a la hora de dar clases o como profesores que aspiramos a ser, de nada habrá servido. Entonces estos recursos nos ayudan, valga el ejemplo, que estamos haciendo, una gran herramienta que nos ayuda y nos permite a desenvolvernos un poquito más a la hora de dar clases, de planificar una clase. ¿Ok? Nos permiten estimular el desarrollo de la observación. Es importante estimular el desarrollo de la observación. ¿Por qué? Porque nos hace más detallistas, nos hace más, bueno, al educando, ¿verdad? Lo hace más detallista, incluso a la persona, porque ya nosotros nos volvemos como profesores, nos volvemos más exigentes a la hora de hacer este tipo de evaluación. Ya lo decía en las primeras clases al empezar el diplomado de profesor Stanley. Recuerdo, me vino ahorita a la mente que él decía, bueno, viendo unas evaluaciones de algunas tesis, que cuán exigente se vuelve el profesor y cuán más exigente se vuelve el alumno a la hora de resolver estas situaciones en clase. Entonces, bueno, compañeros, eso era un poco lo que quería discernir con ustedes. Es importante que apliquemos bien estos recursos. Mi mensaje, digamos, la moraleja de esta intervención es que apliquemos unos buenos recursos, que hay herramientas a todo dar, hay herramientas de cualquier escenario, podemos hacer un recurso instruccional y bueno, eso a nosotros nos corresponde como profesores determinar cuál es el mejor para que haya esa relación docente-discente. ¿Ok? Quiero finalizar mi intervención con un pensamiento del compañero Howard Hendrick. La enseñanza que deja huella no es la que se hace cabeza a cabeza, sino la que se hace de corazón a corazón. Quien habló para ustedes el día de hoy, Niosmar Prado, participante número 8 del Diplomado en Docencia Universitaria.
Ha sido para mí un verdadero placer compartir con ustedes y se les quiere mucho. Recordemos también usar el tapaboca y quedarnos en casa.